En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, con este primer domingo de Adviento se inicia el nuevo año litúrgico en torno a la fiesta de la primera venida de nuestro Señor, su natividad o Navidad. Y Adviento es justamente ese tiempo de espera, 4.000 años, según la tradición católica, desde Adán hasta la venida del Mesías, y por eso los 4 domingos. Al respecto de Adviento, al respecto San Juan Crisóstomo decía que eran fábulas de imbéciles, perdónenme, le agrego yo, pero con lo de fábulas basta. Esa concepción de miles de años, que el mundo tiene millones de años, el hombre y la monachita, sí. Y científicamente, ¿cuál es el científico que científicamente me lo pruebe y me lo demuestre? No hay ni uno, entonces no es ciencia. Que quede claro. Pero evolucionismo puro y duro para los imbéciles, que todo el mundo no los cree. Pues no. Y hay una tradición en la Iglesia que bastaría para romper con esa estupidez. Ni el pueblo judío, que seguía por la creación, ¿cuánto le pone? 5.000 años. No más. Bueno. Pero como hay que darle rienda suelta a todo lo que desmorone la realidad y la verdad, pues ahí está. Pues bien, esto dicho sea de paso y entre paréntesis. Pues bien, así se inicia este nuevo año litúrgico, los colores morados de penitencia, oración, porque claro, es un periodo como una cuaresma en pequeño, la cuaresma para la otra gran fiesta del año litúrgico, del ciclo litúrgico, de Pascua. Y aquí como si fuera una breve o más dulce preparación con los colores morados como antiguamente se hacía. Por eso estos colores que nos recuerdan de una manera más presente e inmediata la oración, la mortificación, el sacrificio, para prepararnos a esa fiesta de la natividad de nuestro Señor, de su primera venida, de lo que el pueblo elegido esperó durante 4.000 años, y antes del pueblo elegido, porque desde Adán, la promesa en el paraíso, todo el Antiguo Testamento es la gran profecía del Mesías que va a venir, y que desgraciadamente lo mataron. Ese es el drama del pueblo elegido, entresacado de esa apostasía en que había caído la humanidad. Entresacados, ¿por qué? Por su tenacidad, no por otra cualidad. Y la tenacidad que tiene el pueblo judío es irrefutable. No se dejan absorber. A ver si los católicos aprendemos a que no nos absorba la gentilidad del mundo pagano y hasta el mismo judaísmo, que ya se ha penetrado en la Iglesia. Tenacidad. Pero lamentablemente, ya vemos para qué. De elegidos en réprobos. ¿Por qué? Por haber crucificado al Mesías que ellos esperaban. ¿Y cómo? Tergiversación de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy acontece.
con el Nuevo Testamento y la segunda venida de nuestro Señor. Tergiversación también de las Escrituras, y ya no por el pueblo judío, sino por los católicos, por el clero. Así de triste, porque vemos, mis estimados hermanos, que comienza el año con el Adviento, preparación a la Natividad, primera venida, y resulta que tenemos un evangelio apocalíptico. Che, ¿qué pasó aquí? ¿De nuevo Apocalipsis? Sí. ¿Y cómo, más caliguana? Terminamos con Apocalipsis, y se entiende, pero comenzamos también con Apocalipsis. Yo no entender. Diría el gringo mascando chicle. Yo no comprender. Y no es el pobre gringo. Es que nadie lo comprende hoy. ¿Quién lo comprende y lo predica? Si hasta en las mismas lecturas oficiales de la teología de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia, apenas suena el esbozo de un milenarismo, y encima dicen quedó proscrito, no está dentro de la ortodoxia. ¿De cuál ortodoxia? De la ortodoxia que se han inventado como se le inventaron los judíos y mataron a Cristo. La misma ortodoxia farisaica, la misma actitud, el mismo manipuleo o manipulación de la palabra de Dios. Los judíos tenían a Moisés y la ley, pero interpretada por los rabinos. Igual la interpretación rabínica superaba a la de Moisés. Y así tergiversaron a Moisés y la ley de Moisés. Y por eso el judaísmo es una tergiversación y corrupción de la ley de Moisés y de todo el Antiguo Testamento. Pues lo mismo, paralelamente, acontece con lo que pasa hoy. Han corrompido las Escrituras. El clero, los teólogos. Y por eso no escatiman en decir, no piensen así. El padre Sertillán, por ejemplo, para nombrar nada más una nota del cuadro sinóptico de los evangelios que tengo, por ejemplo, en francés. Es que no pierden una. ¿Y quién era Sertillán? Sabrán los franceses, uno de los grandes teologuillos que tienen por allá. Pero él no es el único, él es un exponente más de lo que se asume ya como exégesis. Entonces, por eso, la Iglesia, a pesar de los hombres de la Iglesia, nos pone enfrente de un texto paralelo al del domingo pasado con San Lucas, apocalíptico, y que tiene que ver el Apocalipsis, por Dios. Al final del año, bueno, fin de los tiempos, ¿se entiende? Pero al principio, pues claro que sí, porque la primera venida de nuestro Señor quedaría inconcusa o inconclusa, o como quieran, sin la segunda. Y por eso la Iglesia, apocalípticamente hablando, litúrgicamente hablando, exegéticamente hablando, a pesar de los doctores rabínicos eclesiásticos, porque hay que decirlo, el clericalismo en el sentido peyorativo es el rabinismo eclesiástico que ha corrompido la Iglesia.
como el rabinismo judaico corrompió el judaísmo. Así de claro. Para el que quiera tener un poquito de teología de la historia. Entonces, el rabinismo eclesiástico de hoy está peor que el de los judíos. Porque ni los grandes se atrevían. Y cuando lo hacían, con miedo. Hasta el padre Castellani, al cual yo le debo muchísimo, él decía, yo no soy milenarista. Y más milenarista no podía ser. ¿Pero por qué, che? Porque era tal la presión que guarda, a mí no me pongan la cara pintada, no me vayan a poner el San Benito. El mismo Monseñor Lefebvre. Y cuando comenzó a hablar, que dijo, muy poco, pero lo dijo, se murió. No lo dejó rubricado, asentado. Por la presión. ¿Y por qué lo digo yo? Porque ya hay que decir las cosas. El que las quiera, las recibe, y el que no, allá él. Pero sin tapucos, sin miedos y sin estupideces rabínicas, eclesiásticas. Porque nos está pasando lo mismo que pasó en la cátedra de Moisés, hoy en la cátedra de Pedro. Y no puede ser que querramos defender la verdad rabínicamente o con secuelas. Entonces es la hora de la verdad pura, dura. Y se acabó. Y ahí está la prueba de la Santa Madre Iglesia, que litúrgicamente me compagina la primera venida con la segunda. Porque cuando todo esto comenzó a esbozarse litúrgicamente, ya la primera venida había sido. Y yo no voy a estar siempre conmemorando el pasado cuando tengo un futuro profético, como el de la segunda venida, que corona el primero. Entonces queda borrada, eclipsada, toda la obra de la redención y los 2000 años de historia católica y de civilización católica y de cristiandad, sin la parusía, sin el apocalipsis. Y así como el Mesías era rey, y no solamente del pueblo judío, de las naciones todas. Por eso los reyes magos, de las naciones todas, no solamente del pueblo judío. Rey del universo. Entonces, la segunda venida es la venida de Cristo Rey. Rey y Señor del universo todo. ¿Qué más realeza? Entonces esto no puede quedar en el tintero. Y no voy a dar nombres, pero espero, para comenzar bien el año, que por lo menos se le iluminen las inteligencias a todos esos monseñores y sacerdotes de la tradición. No hablo ya de los modernistas, porque esos están ya más perdidos que vagabunda incontrita. Pero a ver si en la tradición al fin comenzamos un año como debe de ser, apocalípticamente. Con el arma de la luz, epístola de hoy. El arma de la luz, ¿quién lo dijo? ¿Quién ha hablado del arma de la luz? Eso es la iglesia.
Esa es la doctrina. Cristo es luz, la iglesia es luz. Y me quieren quitar la luz, sabotearme, cortarme la luz eléctrica. Pero esa luz hace rato que ha sido boicoteada. El nominalismo, todas esas discusiones filosóficas y teológicas de los universales, de la inteligencia, si la voluntad, que son puros nombres, nominalismo, la inteligencia no capta la esencia de las cosas, son puros nombres. Encima viene una corriente espiritualidad que asume esa carencia intelectual y de mayor voluntad. ¿Y qué me dice? La inteligencia está incluso, cuidado, orgullo, pecado, devoción moderna. Kempis. Y gracias al Kempis, actor muy profundo, pero nominalista, como dice Fabro, permeó toda la concepción ya en la Edad Media, de esa degradación paulatina de la inteligencia, de la luz. Y me quedo yo con la espiritualidad voluntarista, nominalista, que permea aún hoy a los hombres de iglesia, la teología y la moral. Y si no, vayan y lean Speaker, que era contemporáneo y llegó a ser profesor en Econ, y que Monseñor cita su libro para ver qué dice de las consecuencias del nominalismo, nada más que en la teología moral. A ver, entonces por eso hay tanta tontería. De ahí los sermones edulcorados para señoritas vírgenes idiotas, no sabias, porque no hay luz, el arma de la luz que me dice la epístola de hoy. Y sin intelecto, ¿qué luz hay? Entonces vemos cómo las cosas no quedan en discusiones teóricas universitarias, sino que llegan hasta la concepción del pueblo. Y eso tiene que explotar, y bueno, es parte de este sancocho, de este merengue, de esta crisis que vivimos. Y hay que darle luz, para medio uno darse cuenta y no dejarse seguir hundiendo en la oscuridad y las tinieblas. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo la Iglesia nos está abriendo apocalípticamente el año y la preparación al niño Jesús. ¡Qué pesimista es la Iglesia! No, pesimistas son los imbéciles que no saben leer lo positivo. Porque dice nuestro Señor, cuando veáis estas cosas, erguid la cabeza, alegraos, que está cerca vuestra redención. Aquí lo dice en el Evangelio de hoy. Así que toda una hecatombe universal y nos dice esperanza, alegraos cuando veáis la higuera, y no solo la higuera, sino todos los árboles. Lo que pasa es que la higuera es quizás el primero o de los primeros en reverdecer. Nos da ese símil o semejanza para que veamos. No sabremos ni el día ni la hora, pero sí que está cerca. Yo no sé ni el día de la hora cuando nos vayamos a morir, pero sí podemos saber cuando se nos acerca. Y hay mucha gente que le ha sucedido. Porque lo importante no es el momento,
sino la preparación para el momento. Y basta con saber, alertas, vigilantes, que está cerca. Y hoy los signos se han cumplido todos. Así que en cualquier momento, que dure 5, 1 año, 10, 20, 30, no va a durar 100 años, eso sí. Ni menos 200 ni 300. Porque esto no hay quien lo aguante. Ni la misma humanidad, porque va a quedar idiotizada completamente. Y ya no sería humanidad, sino la animalidad de lo que fue el género humano. Porque si van las cosas así, y como va la juventud, olvídense. Esto se va a implotar solo. Así hasta que en eso es un beneficio. La hecatombe apocalíptica. Porque Dios creó al hombre, hombre y mujer. Ahora resulta que no. Hombre, mujer y algo más. Y elige cómo te va, che. Eso es blasfemo. Contradice la realidad natural y la palabra de Dios. Así que voy a averiguar si de pronto Adán tuvo un hijo gay o gaysa. A ver, tocará investigar científicamente. A ver que no se le para a un idiota teólogo la lumbrerita y le dé yo malas ideas para que salga con un cuento chino dentro de unos meses. Entonces, mis estimados hermanos, vemos que con el mismo tema apocalíptico, parusiaco, de segunda venida y de gran esperanza. Aquí está la gran esperanza. Alegraos, erguid la cabeza, vuestra redención, rescate. Se acerca, pero no hemos sido redimidos. Sí, pero esa redención no ha sido total en sus efectos. Nos han quedado las secuelas que ni aún el bautismo sacramental me las borra, y por eso la triple concupiscencia y el viejo hombre que llevamos todos encima. Aunque algunos hoy dirán, llevo la vieja mujer encima porque yo soy manita caída de uñas largas de plomo. Bueno, elegí. De todos modos, yo como Francisquito, ¿quién soy yo, para juzgar? De todos modos, vemos entonces, mis estimados hermanos, cómo tenemos así esa liberación. Redención es liberación, y es una liberación total y aún cosmológica, porque la tierra y los elementos naturales e inertes gimen esperando también, por otros textos, ver el día de su redención, liberación. No es solamente de un punto de vista humano, es universal, ecológico, podríamos decir, redención ecológica, cósmica, porque también los elementos fueron arrastrados. Y por eso la tierra da abrojos y espinas. Y todo lo que vemos. Entonces hubo un arrastre por el dominio que tenía el hombre sobre la tierra y los animales. Cayó y arrastró también. Por eso la maldición que permea a la tierra y a todo lo que de ella se engendra y genera. Y eso tiene que ser liberado. Y es así entonces
esa liberación o apocatástasis o palingenesia, nuevo renacer, renacimiento, apocatástasis, restauración, restitución al estado pristino. Pristino quiere decir primero, primigenio, primitivo, original. Vamos a salir originales, porque ahora estamos como aquí los repuestos para automóviles que no son originales. Y cuando dicen original, bueno. Entonces el retorno a lo pristino. Claro que de aquí salió la herejía exagerada, por exageración, Orígenes, que ahora quieren decir que fueron los discípulos. No, fue Orígenes. Porque Santo Tomás lo tilda de blasfemo y de hereje, como ya lo he dicho. Así que los que dicen ahora, para salvarlo a este hombre, no, fue él. Y sus discípulos le siguieron echando más encima. Esa apocatástasis también generalizada a los demonios, a los ángeles caídos. Y por eso saldrían del infierno. Oye, ¿eso de qué vale? Si el infierno no existe, los demonios no existen tampoco. Así de claro. Pero bueno. ¿Y de qué mal nos va a librar Dios cuando le pedimos en el Padre Nuestro? Bueno, mientras tanto, mientras que el demonio sea liberado, como pensaba Orígenes, por Dios, por la exageración, pero la realidad ¿cuál era? Era esa restauración en Cristo, Rey, el día de su parucía, y eso tiene un nombre, milenio. Ah, no, palabra maldita. ¡Cuidado! De exégesis imbéciles, judaicos, rabínicos, que están manipulando las escrituras y hacen de su interpretación teológico-exegética más importante que la palabra de Dios. Pues yo por ahí no paso. Y eso es lo que ha pasado y ha acobardado en la iglesia, cuando todavía existía ese poder, porque ahora lo han perdido. Y en cierta forma, menos mal. Porque se podrá por lo menos, como hago yo, decir las cosas como son. Y el que diga que no, que salga a la palestra. Y veremos quién es quién. Y a ver si los blogs de todos los colores se dejan de estupideces. Que creen que porque aprendieron 3 artículos del derecho canónico ya son doctores en derecho canónico. Y porque saben 3 normas en filosofía, filósofos, y no se diga ya en teología. Y después no me vengan con aparicionismos, porque aún que fueran verdaderos, tienen que estar sometidos por la Iglesia y sus representantes dignos en el sacerdocio. Ah, no. Pero yo me comunico con la aparición de la Virgen o de allá. ¿Así? ¿Y quién te dice que es de la Virgen? ¿Quién te lo asegura? La Iglesia. Entonces, ¿cómo se van a brincar? Es que es espeluznante. Pero desgraciadamente, y a mí no me importa que se me vacíe la capillita, porque yo no soy de capillitas, ni de mis fieles.
predico para los fieles de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y punto. Más del 90% ha pasado por el aparicionismo. ¿Y cuántos no siguen? Es increíble. Es la fraternidad. En los que se han ido con el padre Altamira. Es increíble. Y no voy a dar nombres porque hoy me he propuesto comenzar el año litúrgico sin dar nombres. Pero hasta monasterios erigidos, porque la aparición de Chichalandia me lo dice. Y sin embargo al sacerdote que tengo enfrente, como protestante, o a lo sumo que me sirva como una maquinita de darme sacramentos. Es que es una vergüenza. Así que yo le tengo miedo solamente a Dios y a la propia libertad que desgraciadamente uno se puede condenar. Pero a lo demás, olvídense. Y la verdad cruda y dura, con teología y exégesis, con doctrina de la Iglesia, y no de curitas imbéciles, ni de curitas rabínicos eclesiásticos, que manipulan la palabra de Dios. Entonces la gran esperanza, apocatástasis, palinginesia, restauración, omnia instaurar en Cristo, decía San Pío X, todo restaurarlo en Cristo, instituirlo en Cristo. Y Monseñor Lefebvre decía, esa instauración habría que traducirla por recapitulatio, recapitular todo en Cristo. Como un libro que se descuajeringó, se descapituló, y ahora vuelve y se recapitula en Cristo. ¿Y eso cuándo va a ser? El día de su parucía. Y así completará la obra de su misión mesiánica. ¿Y qué hará luego? Después de verlo venir en gloria y majestad. ¡Qué esperanza! Alegraos. Reunir todo bajo un solo redil, bajo un solo pastor. Y una vez todo armonizado, durante 1000 años, o el tiempo indefinido y largo que fuera, de ese reino de Cristo aquí en la tierra, volviendo las cosas a su estado pristino. Y entre ese periodo de la primera y de la segunda resurrección, recapitularlo todo y entregarse ese reino al Padre Eterno, origen de todo. El Padre es el origen, fons divinitatis, de la Trinidad. Por eso es Padre. Y así entonces se recapitule todo y vuelva. Lo que sale del Padre, vuelva al Padre a través de Cristo y de su Iglesia, plenificada en el milenio de los judíos y de los gentiles
que no serán ya más ni judíos ni gentiles, sino todos Cristos fideles. Y que lo sean con la primacía del pueblo elegido, no hay ningún problema, y eso no es judaísmo. Como algunos sacerdotes también, como el padre Sánchez Abelenda, que lo quería mucho, no le gustaba la cursa porque judaizante, porque le daba una primacía al pueblo elegido. ¿Y qué quiere? Lo dicen las Escrituras. Y eso no es judaísmo, eso es catolicismo. Y punto. Para que cumplan lo que no cumplieron. Con esa misma tenacidad, pero ya no en el error y en la ceguera, sino en la verdad. Pero antes tiene que haber el corte histórico de la parusía. Y hasta que no haya parusía, pobre de nosotros. Porque hasta el último momento el judaísmo estará persiguiendo a la iglesia, que ya tiene copada, cuidado. Pero persigue a la verdadera iglesia que huya al desierto, que somos todos nosotros los verdaderos católicos tradicionalistas, sin restauraciones ficticias, fuera de las apocalípticas, que son las únicas totales, porque las parciales, por buenas que sean, no son totales, no nos interesan. A mí me interesa el banquete nupcial, no el tentempié ni la merienda. ¿De acuerdo? Pues entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo así hay esta gran expectativa y esta gran esperanza. Y claro, ya hay una dificultad y me alargo, pero ¿qué vamos a hacer? Como estas cosas son muy pocos los que los predican, yo me tengo que lanzar. La dificultad que dice el padre Castellani: no pasará esta generación y se cumplirán estas cosas, ni una palabra podrá ser quitada. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo explica el padre Castellani? El tipo y el antitipo. En el tipo de lo que iba a haber en el año 70 con Tito, que destruyó Jerusalén, no pasará esta generación, y viendo eso, se transponía al fin de los tiempos apocalípticos y veía lo que iba a acontecer antes de la parusía. El antitipo. Perfecto. A través de algo presente o futuro próximo e histórico que va a quedar ahí, yo voy a sacar una imagen y ver también el parecido sin querer identificarlos en todos los puntos y aspectos. Y también Santo Tomás dice que esta generación es el conjunto de los fieles, como una generación, como dice el Salmo 23, versículo 6, me estoy volviendo protestante, de pronto me va mejor si me hago la casa de roca viva. ¿Qué? Entonces, esta generación habla en el capítulo que digo en el Salmo 23, que busca a Dios, y Santo Tomás lo cita. Entonces, también el conjunto de fieles no pasará, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Lo pone también Santo Tomás. Yo soy tomista.
Y no es que me guste el vino, también me gusta. Alegra el corazón del hombre, con moderación. Pero soy tomista intelectualmente hablando. Lo dice Santo Tomás de Aquino. Punto. ¿Qué más? Entonces vemos cómo esa dificultad desaparece. Tanto como lo probó el padre Castellani y aquí encima Santo Tomás de Aquino. Así que queda claro, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Pues bien, mis estimados hermanos, la gran expectativa navideña es eminentemente apocalíptica. Porque la iglesia es eminentemente apocalíptica. No hay primera venida sin segunda. Y no hay segunda sin primera. Y eso es lo que Satanás ha querido destruir y prácticamente lo ha logrado. Como quiere destruir a la iglesia y prácticamente lo ha logrado. Queda un reducto y bueno. Y ese reducto permanecerá por obra y gracia de Dios. Por pequeño e ínfimo que sea. Y a esos fieles es a los que yo les predico. Que son todos ustedes y muchos más que habrá por ahí que ni conocemos. Pero Dios sí los conoce. Y por eso hoy uno se puede dar el lujo de predicar como un papa, urbi et orbi, gracias a la magia del internet. Sermones papales, como las encíclicas universales, y allá que le llegue al que quiera. Hasta si está en la isla de Gilligan y tiene radio o internet, ¡ping!, capta la onda. Bueno. Pues bien, así mis estimados hermanos, con esta gran expectativa navideña apocalíptica, una y mil veces más. Que esto sirva entonces para que sursum corda alegrar los corazones y elevarlos en las verdades que dan esperanza como esta navideña que vamos a festejar. Y así elevemos nuestra mirada al cielo y nos alegremos porque nuestra redención está cerca. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.